Muy buenas noches, bienvenidos a Tocando Vidas. Hay un animal enigmático, muy mexicano, tan mexicano que es exclusivo de la zona del Valle de México y se llama el ajolote. Y vamos a platicar sobre el ajolote con un experto que se llama Luis Zambrano González. Él es doctor, investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Luis, buenas noches. Esteban, ¿cómo estás? Hoy estoy fascinado con esto de los ajolotes, porque me decías hace un momento que tienen capacidad regenerativa, o sea, que si se les corta un brazo, ¿le vuelve a salir? Sí, si se le corta un brazo le vuelve a salir, si se le corta un pedazo de ojo, sobre todo en estados larvarios, le vuelve a crecer. Si se le corta un pedazo de branquia, es mucho más fácil que le crezca, pero si le cortas un pedazo de cerebro, le vuelve a crecer, sobre todo en estados más larvarios, más pequeños. ¿Y esto podría ser pauta de una investigación que llevara a que el ser humano regenerara algún tipo de órgano? De hecho, no solo podría ser, sino lo que lo es. Hay muchos laboratorios en Alemania y en Estados Unidos, en particular con los que nos llevamos es con la Universidad de Kentucky, que tienen una colonia muy grande de ajolotes y esa colonia tan grande de ajolotes es justamente para eso. Y los que lo están financiando es el ejército norteamericano, porque justamente les importa mucho cuando mandan a sus soldados y regresan sin brazos, entonces están buscando la forma de regenerar eso, a partir del ajolote. Entonces el ejército norteamericano está estudiando el ajolote mexicano. En realidad es la Universidad de Kentucky financiada por el ejército norteamericano. Es lo mismo. Bueno, el ejército es el que está financiando, sí, ¿no? Claro. Porque quiere ayudar a sus heridos. Exacto. Y si está sucediendo eso, digamos, con capital norteamericano y con instituciones norteamericanas, ¿qué está haciendo México por su ajolote? Honestamente, muy poco. O sea, estamos haciendo muchas universidades, está la Universidad Nacional Autónoma de México haciendo algún trabajo, con nosotros en particular, está también el Instituto de Biomédicas también haciendo algún trabajo. La UAM Xochimilco sobre todo está trabajando mucho para la restauración y la conservación del ajolote. Lo que nos cuesta mucho trabajo, y por eso te dije honestamente, es los financiamientos. O sea, hay muchas promesas de financiamiento, todo el mundo dice que le importa mucho el ajolote, pero a la hora de aportar, pues empiezan así como, ay, espérame tantito, no, déjame ver, etcétera, etcétera. Oye, Luis, ¿lo que se está haciendo en Estados Unidos tiene alguna participación de mexicanos? O sea, ¿hay algún tipo de intercambio, de experiencia, de conocimiento, de aprendizaje? Claro, o sea, nosotros tenemos mucha interacción con... ¿Nosotros qué es la UNAM? Nosotros, la UNAM, los investigadores de la UNAM, tenemos mucha interacción con los investigadores de la Universidad de Kentucky, justamente, y otros investigadores de la Universidad de Kent, en Gran Bretaña, justamente para intercambiar información, intercambiar incluso animales. A ellos les interesa mucho que les prestemos algunos animales de la naturaleza, porque lo que ha venido sucediendo con sus colonias es que son muy viejas y entonces ya tienen problemas de endemismos y ya sus ajolotes no regeneran como regeneran los salvajes de aquí de México. Oye, he visto muchos ajolotes, unos son negros, otros son grises con puntos, otros son anaranjados, ¿no? ¿Hay especies diferentes de ajolotes? Bueno, sí hay especies diferentes y luego los confundimos mucho porque hay unas 13 o 14 especies diferentes. Por ejemplo, hay un ajolote que le dicen achoque en Pátzcuaro, que es el que utilizan las monjitas para hacer jarabe de achoque para los problemas de tos. Funciona muy bien. Pues funciona muy bien, ¿eh? Y hay otras 13 especies que están a lo largo del centro del país que no son exactamente el Ambistoma mexicanum, que es el que está aquí en la Ciudad de México. Ahora, en términos de colores, o sea, todos esos se parecen mucho. En términos de colores, el ajolote normal es de negro a verde oscuro, con puntos. Los albinos, que son los que salen, o sea, si uno googlea... sí, el anaranjado y el blanco. Que son los que salen en las fotos. En realidad son albinos, es como los tigres albinos, como las panteras. Como las panteras albinas, que en realidad son muy raros. Son mutaciones genéticas de organismos muy raros. Lo que pasa es que se pusieron muy famosos porque son como muy llamativos, porque son blancos o naranjas con las branquias de colores, entonces eso les llama la atención. Hay japoneses, porque también a los japoneses les gustan mucho los ajolotes, que han estado haciendo mutaciones. Pokémon los ajolotes. Sí. De hecho, los Pokémon salieron un poco de los ajolotes. No me digas. Sí, y
y cómo entrenar a tu dragón también, de inspirados de los O ajolotes. sea, los japoneses también se han inspirado en el ajolote. Claro, y deberías de ver la cantidad de fiebre que tienen los japoneses con los ajolotes. Hay maquinitas que les echas monedas y de esas que agarran pues, muñecos de peluche que tienen peceritas con ajolotes adentro. Y dicen que es raro porque se quedó como a la mitad de la evolución, o ¿qué es la explicación que dan del ajolote? No, de hecho, el ajolote ha sido una pieza fundamental en la discusión en la evolución de las especies. Había gente, o sea, Cuvier, que es el que describió muchas especies y que justo estaba poco antes de la teoría de evolución de Darwin, de repente lo clasificaba y decía, es que todo esto parece un pez, pero con patas, ¿no? Y luego, pues no, es un animal que no se ha acabado de transformar, entonces está a la mitad de la evolución. Pero se estuvo discutiendo durante mucho tiempo después con Darwin, y el que llegó a como poner orden fue Stephen Jay Gould, uno de los grandes evolucionistas de la Universidad de Harvard, que murió hace unos 5 o 6 años, en el que decía, no, o sea, en realidad el ajolote ha venido evolucionando igual que todos los animales. Lo que pasa es que tenemos 2 tipos de relojes en nuestro organismo, el reloj de crecimiento y el reloj de la madurez sexual. Y lo que hizo el ajolote, lo único que hizo es el reloj de la madurez sexual lo detuvo. Y entonces nos siguen creciendo, pero ya no tienen la transformación que todos los anfibios tienen cuando se vuelven adultos. Y entonces se detuvo maduran de todas maneras, se pueden reproducir, pero no tienen la transformación que todos los organismos tenemos, todos los animales tenemos, esto de características sexuales secundarias que normalmente nos enseñan en primaria. Pero digamos, un ajolote, si no hubiera tenido esta condición, ¿qué se hubiera convertido en una salamandra? Sí, los ajolotes son salamandras, son de la familia, bueno, del grupo de las salamandras. Pero nunca llegan a ser salamandra, porque hay quien dice que sí, que se salen del agua y se hacen salamandras. Es que las otras 3 especies de ajolotes que están en el centro del país, muchas de ellas sí se convierten en salamandras. Entonces, por eso mucha gente dice, no, pues es que sí, tú sacas un ajolote y se vuelve salamandra. Pero en realidad, este ajolote, el ambistoma mexicano en el centro del país, nunca se convierte en salamandra, y cuando se convierte en salamandra se muere al poco tiempo. Porque incluso mi veterinario que trabaja en la colonia dice, es que cuando los ves transformarse parece que les duele mucho, o sea, sufren mucho estos ajolotes. Entonces, estos ajolotes en particular no tienden a no convertirse, a no volverse adultos, y si se vuelven adultos no se pueden reproducir porque se mueren al poco tiempo. Oye, y este ser tan maravilloso, antes existía como renacuajos en todos lados, como ranas, como patos, y ahora hay muy pocos, ¿no? O sea, la abundancia del ajolote, digamos, hace unos 50 años era de miles y miles y miles en los cuerpos de agua. Sí. Y ahora se dice que está en peligro de extinción. Sí. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Ya no hay cuerpos de agua o...? No, de hecho, bueno, sí, efectivamente lo que dices es cierto. Yo tengo la teoría de que antes el lago tenía algunos ajolotes, o sea, antes de que llegaran incluso las civilizaciones precolombinas. Cuando llegan los Xochimilcas y empiezan a hacer chinampas, aumentan el hábitat del ajolote, porque empiezan a hacer más orillas. Las chinampas en realidad son orillas, y la orilla es el lugar preferido de los ajolotes. Entonces hay un boom de ajolotes desde que llegan hace 2000 años, desde que eran los Xochimilcas y luego pues, los aztecas, etc. Incluso durante toda la colonia que se mantuvieron la producción chinampera, los ajolotes fueron muy felices. Desde los 50... Oye, perdón, para nuestro público, hay quien confunde la chinampa con la trajinera. Con la trajinera, ¿no? Entonces, nada más para explicar, para que todo el mundo... Ok, las chinampas son estas islas cuadradas que tienen los chinamperos, justamente. Que es tierra. Que es tierra. Es una isla que hacen de tierra, que hicieron de tierra durante mucho tiempo, y lo que hacen es jalan del fondo y lo ponen en el centro del lago y luego lo marcan, digamos, con ahuejotes. Que es diferente la chinampa a la trinajera, que es... Exactamente, la lanchita en donde uno se trepa cuando uno va de turista a Xochimilco, esa es la que se llama la trajinera y que tiene techito y que exactamente, sí, son 2 cosas diferentes. Después, a los 50, 60 del siglo pasado, le dimos la espalda a Xochimilco como capitalinos, le dimos la espalda a los chilangos, le dimos la espalda y empezamos a urbanizar. Y los 3 grandes problemas que tiene el ajolote y Xochimilco como tal, uno es la urbanización. O sea, empiezan a querer construir sobre Xochimilco, han querido hacer muchos proyectos, pero además la urbanización hormiga está haciendo
que el ajolote se vaya contrayendo. Al ajolote no le gusta el ruido ni le gustan que lo vean a los seres humanos. O sea, uno lo ve y lo detecta cuando trabajas con ajolotes. Los salvajes se esconden, no les gusta, se enojan incluso. Los ves así como que... Paran las branquias. Paran las branquias y se echan para atrás, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas. El segundo es la contaminación. O sea, Xochimilco en los 50 dejó de tener agua de los manantiales que venían incluso de la zona de Mecameca y de los serie de manantiales que fluían de Ajusco, porque nos estamos acabando el agua nosotros. Pusimos muchos pozos, los chilangos pusimos muchos pozos, hay cerca de 400 pozos alrededor, y lo que hicieron fue bajar al acuífero y entonces ya no hay entrada de agua a Xochimilco, y lo que sucedió fue que metieron agua de las plantas de tratamiento de Cerro de la Estrella. ¿Qué tan limpia, qué tan pura tiene que ser el agua donde vive un ajolote? Porque, por ejemplo, las truchas, si no es agua absolutamente prístina, no vive. Exacto. ¿El ajolote aguanta más? Sí, el ajolote aguanta bastante más, nada más que ya... Sin exagerar. Sin exagerar, ¿no? O sea, el gran problema es que de repente le metemos cada cosa a Xochimilco, que pues el ajolote son anfibios, entonces respiran por la piel también. Y se enferman mucho de la piel muy fácilmente, pero el ajolote es particularmente aguantador, nada más que sí nos estamos pasando. ¿Cuántos millones de años lleva en la Tierra el ajolote? Lleva entre 12 y 13, o sea, tampoco es mucho comparativamente. 12 y 13 millones de años. Sí, comparativamente hablando con otros organismos es bastante poco, es muy joven. Estamos justamente generando un proyecto de restauración en Xochimilco muy grande que tiene que ver con chinamperos. No podemos nada más decir es que el ajolote es muy importante y todo el mundo se va. Los propios chinamperos, a partir de lo que platicamos hace ratito, de que ellos fueron los que generaron más hábitat, estamos buscando que los chinamperos generen nuevos hábitats, que generen una cosa que le llamamos nosotros refugios de ajolotes. Muy bien, pues no se ve muy complicado, es cosa de hacerlo, ¿no? De voluntad política y social. De voluntad política, social. Cuenta con Fundación Azteca y seguramente mucha gente que nos está viendo te quisiera apoyar. Estamos poniendo ahí el teléfono donde te pueden localizar y tu correo electrónico, para que quien está interesado siga esta conversación. Pues muchas gracias, lo podemos hacer vía Fundación UNAM si quieren. Tenemos un proyecto en Fundación UNAM para apoyar y mejorar las condiciones del ajolote y de Xochimilco, ¿no? Estupendo, con mucho gusto, Luis. Entonces el ajolote es el animal más importante de nuestro país y tenemos que recuperarlo antes de que haya en todo el mundo ajolotes menos en México. Efectivamente, como decía el otro día un Twitter de una persona que nos estaba siguiendo, no podemos esperar a que venga Leonardo DiCaprio a decir... A salvar el ajolote. Exactamente. Exactamente. ¿No? Necesitamos nuestros Leonardos, que hay muchos en México. Efectivamente. Gracias, Luis. Muchas gracias a ti. Muy buenas noches.